Muy buenos días, querida iglesia. Les saludo cariñosamente una vez más, gozoso, muy contento de estar con ustedes otra vez, agradecido también de vuestras oraciones en este tiempo en que estuve ausente por una licencia. Contarles que ya, gracias al Señor, estoy mucho mejor, no completamente recuperado, pero ya en condiciones de poder estar aquí acompañándoles y con este inmenso privilegio de traer la palabra del Señor para ustedes este día. Saludo también afectuosamente a las personas que, no haciendo parte habitual de nuestra congregación, Jesús el Buen Pastor, hoy están con nosotros o tal vez han estado acompañándonos durante este tiempo especial a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de nuestra predicación por el canal de YouTube de la iglesia. Les saludo otra vez y deseo para ustedes, para cada uno de sus familias, de sus seres queridos, ricas bendiciones del Señor y que este tiempo pueda pasar pronto, llegue antes a lo mejor de lo que podemos imaginar, el tiempo en que volvamos a reunirnos en nuestro templo, celebrando culto a nuestro Señor y Salvador y compartiendo en comunión con nuestros hermanos. Deseo que este día sea de gran bendición para cada uno de ustedes y que la palabra edifique la vida familiar, la vida personal de cada uno de nosotros, la vida de nuestra iglesia como comunidad. Como ustedes ya saben, empezamos hace 2 domingos una serie que llamamos Voceros de Dios, una serie de predicaciones basadas en los profetas menores, 12 profetas menores del Antiguo Testamento, que tal como se ha explicado en los domingos anteriores, también son menores no por su importancia, sino básicamente por el tamaño de cada uno de estos textos. Y hoy corresponde entonces ir al profeta Amós. Vamos a comenzar oyendo algo que necesito leer para que sea textual. Les voy a pedir que presten mucha atención porque es una descripción que de alguna manera nos va a ayudar a introducirnos al tema de la predicación de hoy en el libro de Amós. Escuchen atentamente. Nuestro tiempo ha estado marcado por una paz y una prosperidad que pocas veces fue observada en la historia previa de la región. Pero al mismo tiempo, pocas veces ha sido tan evidente el aumento no solo de la riqueza, sino de la corrupción. Una cultura que creció antaño en virtudes cívicas como la solidaridad, la honradez y la fidelidad, pasó a verse caracterizada por la decadencia moral, social y espiritual. Enriquecimiento ilícito, corrupción de la justicia, inmoralidad de todo tipo están a la orden del día. Se valoran más las influencias y el estatus que dan los bienes materiales que el apego a la verdad y a la integridad. La pasión por adquirir todo lo que permita mejorar el nivel de vida a los ojos de los otros pasó a justificar cualquier medio con tal de lograr el fin deseado. Y por increíble que parezca, muchas de las personas que prosperan de esta forma, al ver que les va bien y llegan a tener un nivel de vida envidiable, creyeron que era una muestra de que Dios los estaba bendiciendo y que eran inmunes a la desaprobación de Dios. Por lo mismo, la religiosidad se vive de manera superficial y ritualista, sin ninguna conciencia de estar ofendiendo a Dios, insensibles e ignorantes de la gravedad de esos hechos y de que un día tendrían que rendir cuentas. ¿Les parece un relato conocido? Lo asombroso de esto que parece tan común a nuestros oídos y que parece una descripción de nuestro tiempo, tan realista y tan cercana a la cultura contemporánea, es que este relato está basado en el relato que hacen los comentarios respecto de las condiciones que caracterizó la cultura de Israel en los tiempos de Amós. Él profetizó a una comunidad, a una cultura, a una nación que es descrita en los términos que leí recién. Esa era exactamente la razón por la que el profeta Amós es enviado por Dios a advertir a ese pueblo de que él ya no toleraría más sus infidelidades
y que a no ser que se volvieran de sus malos caminos y enmendaran sus pasos, el castigo no tardaría en venir. Y llegó. En un momento de la historia de Israel, la mano del Señor fue sobre esas regiones y prácticamente todas esas tribus que formaron el reino del norte llegaron a desaparecer, solo un pequeño remanente del que Dios tuvo misericordia. La pertinencia de la profecía del profeta Amós, que es la voz de Dios advirtiendo que amenaza pero a la vez salva, es también por la misma razón pertinente a nuestro tiempo. Es exactamente la razón por la que el mensaje de Amós tiene validez en nuestros días y la voz profética de la Iglesia necesita seguir siendo oída también en nuestra cultura. Antes de entrar en el mensaje propiamente tal de la palabra del Señor que nos llega a través del profeta Amós, quiero que compartamos alguna información respecto del personaje, Amós. Pero no lo haremos por mera curiosidad intelectual, a pesar de que ustedes saben que las biografías son uno de los géneros literarios que más me agradan, ¿no? Soy muy adicto a leer biografías de personajes famosos, no solo de la historia de la iglesia, sino que biografías en general. Así que no lo haremos por mera curiosidad intelectual, sino para descubrir puntos en común entre el personaje y su tiempo y nuestra realidad personal, o tal vez la realidad de la iglesia, y el tiempo que nos ha tocado vivir. Amós es un nombre que significa carga o cargador. Y un hecho muy interesante, este es el único Amós en toda la Biblia. No es muy común, de hecho hay personajes que se repiten, perdón, el nombre de distintos personajes que se repiten con tanta frecuencia en la Biblia que se presta para grandes confusiones. Leí que hay 28 Zacarías entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 28 personajes bíblicos que llevan el nombre de Zacarías. Pero hay un solo Amós y es el autor de esta profecía que encontramos entre los profetas menores. No nos da la Biblia más información de su familia, ni de su linaje, ni de su formación académica. Pero en la Biblia a veces lo que se omite es tanto o más elocuente que lo que se dice. El apellido, en este caso, no tiene nada que ver con su autoridad ni con la influencia que podría haber tenido en aquellos a quienes predica. No es de una familia de sacerdotes ni profetas, no perteneció a una escuela académica, no tenía un grado académico o un título de profeta o de sacerdote que él pudiera exhibir a modo de credencial. Y esto ya es relevante para nosotros, porque tal vez tú estás pensando, o muchos de nosotros pensamos en algún momento de nuestra vida, que Dios no usaría para llevar su mensaje, no usaría para llevar su palabra a una persona común y corriente, sin formación académica, o que no tuviera una trayectoria en la iglesia, que no tuviera toda una formación que le permitiera los conocimientos suficientes para llevar el mensaje de su palabra. Este no es el caso de Amós. Solo se nos informa en el texto que él era de Tecoa, una pequeña aldea que estaba a unos 10 kilómetros al sur de Belén, en la región cercana a Jerusalén, y que pertenecía al reino del sur. Y ese hecho también es un hecho interesante porque recordemos que ya se había producido la división de los reinos desde el hijo de Salomón, Roboam, y por lo tanto este es un hombre que vive en el reino del sur, enviado por Dios a predicar, a profetizar, y de una manera muy agresiva, en el reino del norte, que se habían convertido en verdaderos enemigos de sus hermanos en el sur. Y esto es interesante porque, aunque para nosotros pueda ser extraño, para Dios no es así. Dios no sigue nuestra lógica. Habitualmente Él desafía nuestros prejuicios. Él escoge para sus perfectos propósitos a los que nosotros no elegiríamos, que es una forma muy clara para Dios y para nosotros de dejar establecido que no se trata del hombre, no se trata del mensajero, se trata de quién envía, se trata de la autoridad que hay en aquel que nos llama y nos comisiona para llevar el mensaje. Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere y con quien Él quiere, y así cumple siempre su perfecta voluntad.
También se nos informa que él era un pastor, pero no era un pastor de iglesia ni era un mero pastor de ovejas, un pastorcito de un rebaño. La palabra pastor, que aparece en el capítulo 1, versículo 1, en el hebreo es noked, y aparece también otra palabra que es el hebreo boked en el capítulo 7, versículo 14. Pero estos señalan más que un pastor de ovejas, uno que alimenta o cuida el rebaño, más bien a un ganadero, a un comerciante de ganado, más que un pastorcito. También es descrito como un cultivador de sicómoros o boyero, y también se nos dice que cultivaba higos. Esto también está en el capítulo 7 del libro. Los higos eran una fruta muy, muy apreciada en ese tiempo. Hasta hoy, en la región de Palestina, el higo es muy apreciado. Así que nuestro vocero del Señor, uno de los profetas menores, habría dejado una situación económica muy acomodada, de mucha prosperidad, para obedecer el llamado de Dios a ser su voz en esos pueblos del norte. Y esto no solo implicaba un cambio dramático en su estilo de vida, dejando la comodidad de su entorno, de su pueblo, de su pequeña aldea, sino que lo expuso a la furia de los que oyeron su mensaje. Ellos lo rechazaron, acusándolo de buscar ventajas personales, y lo quisieron expulsar de vuelta al reino del sur, amenazándolo. Leemos esto en el capítulo 7, versículos 12 y 13. Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allí tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. A mí no deja de asombrarme con cuánta regularidad, a niveles casi absurdos, la gente, cuando no puede defenderse con argumentos, ataca a la persona, ataca el mensajero, no su mensaje, no contraargumenta, sino que descalifica. Y eso es una práctica ancestral, tal como lo vemos en este tiempo y hasta nuestros días, porque lo que hay en estas palabras, vidente, ándate a tu casa y come allí tu pan, es: tú eres un sinvergüenza que, en vez de ejercer el oficio donde te conocen y saben de tus problemas, vienes a donde no perteneces, ni te conocen, y tratas de ganar dinero aprovechándote de nosotros. Y además, claramente lo amenazan, porque hay una amenaza velada. Te estás metiendo en un terreno peligroso, estás entrando en terrenos del rey y del reino del norte. Así que más bien ándate con cuidado, mejor que calles tu boca y te vuelvas a tu casa. Pero nuestro personaje, querida iglesia, como decimos comúnmente, la tenía clarita, ¿no? Él le responde: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Interesante aplicación para todos los que quieren dedicarse al oficio de profeta, a los que quieren ser la voz de Dios, especialmente en nuestro tiempo. Leí una vez de un pastor de una iglesia, de una gran iglesia muy acomodada, con mucha membresía, que fue visitado en su oficina pastoral por uno de los miembros más influyentes de esa congregación. Y este le dijo lo siguiente: pastor, usted vive en una muy buena casa. Sus hijos asisten a uno de los mejores colegios de la región. Maneja un auto del año. Así que me gustaría discutir con usted sobre el enfoque de sus sermones, pastor. Cambie el tema. Sea más positivo. Deje de denunciar tanto el pecado. Así que ojalá cada pastor tenga la suficiente independencia para no temer tener que denunciar la maldad, el pecado, la injusticia, el egoísmo, la mentira, que tenga una carta bajo la manga, por decirlo de alguna manera, algo que le permita decir con toda propiedad lo que corresponda, y pueda decir, igual que Amós: el Señor me sacó detrás del rebaño. Es decir, me sacó de un oficio anterior, me hizo dejar mi comodidad y me dijo: anda y anuncia mi palabra. Es decir, yo solo a Él rendiré cuentas de lo que me fue encomendado.
Y como dijo el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Una implicación para nosotros inmediata respecto de esta experiencia de Amós. Cualquiera sea tu lugar y oficio, tú puedes ser vocero de Dios. Y si Él te llama, tú debes serlo. No necesitas credenciales, no necesitas una escuela especial, ni ser de una familia de líderes famosos de tu denominación para ejercer un ministerio exitoso en el cuerpo de Cristo. Lo único importante es ser obedientes al llamado del Señor. Hay muchos en la vida de la iglesia que quieren los privilegios, pero no están dispuestos a asumir el costo personal, el costo financiero, el costo en tiempo, el sacrificio de muchos elementos apreciados por la gente. Renunciar a esa comodidad de tu contexto para cumplir aquello que el Señor te demanda hacer. Muchos dicen, Señor, yo te voy a servir. Igual que algunos que seguían al Señor Jesucristo y le decían, yo voy a ir detrás de ti, Señor, pero déjame que vaya primero porque acabo de comprar una yunta de bueyes, tengo que probarla. Otro le dijo, Señor, falleció un ser querido, tengo que ir a su funeral antes de seguirte. ¿Estás dispuesto a seguir el llamado del Señor cualquiera sea el costo y saber que hay cierta urgencia, cierta perentoriedad en el llamado que Él te llama a hacer? Amós nos enseña que es mejor ser fieles al llamado del Señor. A fin de cuentas, ante Él y ante su trono de justicia y solamente ante el trono del Señor rendiremos cuenta de nuestra mayordomía. Es muy difícil escoger un solo texto de este libro de Amós sin hacer injusticia con todo el libro, con todo el consejo de la palabra del Señor en este libro, pero por lo mismo yo los desafío a leer no una, sino que ojalá varias veces todo el libro. Son solo 9 capítulos. Y darse cuenta que contiene pasajes muy duros, amenazas muy serias por causa de la maldad y la idolatría de Israel, pero también trae promesas maravillosas de restauración final, que es la tónica del mensaje profético en el Antiguo Testamento. Pero con el propósito de despertar el celo por el mensaje siempre vigente del Señor para nuestro tiempo, aplicado a nosotros y aplicado a nuestro contexto, déjenme invitarles a leer de una manera muy resumida la forma en que se presenta la esencia del mensaje de este vocero de Dios para el pueblo de Dios, en un texto que llamaremos el Evangelio de Amós. El Evangelio de Amós. ¿Qué dice este Evangelio de Amós? Quiero pedirles que vayan conmigo al capítulo 5, versículos 1 al 6. Capítulo 5 de Amós, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Les invito a que tengamos un momento de oración para ser guiados por el Señor en su palabra. Eterno Dios, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra, Señor, y leerla, leer en ella tu mensaje. Mensaje que fue escrito hace muchos siglos, Señor, para un contexto distinto del nuestro, pero que comprobamos, Señor, que es muy semejante a nuestro tiempo, donde vemos la misma miseria, la misma necesidad, el mismo abandono de la fe verdadera, donde vemos la urgente necesidad de que tu voz sea oída, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de todos aquellos que aún no oyen el mensaje. Y danos fidelidad, Señor, para llevar este mensaje conforme a tu propósito. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo primero que quiero llamar la atención de ustedes, y esto siguiendo más o menos el mismo modelo de presentación del Evangelio,
he llamado al sermón el Evangelio de Amós, porque la Escritura repite generalmente la misma secuencia. Nos da las malas noticias y luego las buenas noticias. Y lo primero que entonces el texto comienza contando para los lectores es la condición caída en que te encuentras, la condición caída en que se encuentra el mundo sin Cristo. Versículos 1 al 3, dice la palabra. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Una fórmula común en el mensaje profético es hacer lamentaciones, lamentaciones que eran semejantes a las que se oían en una familia que estaba de duelo, donde había una casa en que había luto por la partida de un ser querido. Se presentaban personas que hacían lamentaciones en alta voz, lloraban en alta voz para traer un clima de tristeza, de evidente duelo por una partida, por la muerte de un ser querido, ¿Quién es el muerto en este caso? Es la casa de Israel. Es interesante porque son los oyentes, ellos físicamente, socialmente están vivos, pero espiritualmente el profeta está haciendo lamentación por ellos como si estuviesen muertos por causa de su pecado. La imagen de una virgen caída es la condición del hombre sin Cristo. Está caído, la palabra dice que está muerto en sus delitos y pecados. Todos sus sueños, toda su vitalidad, toda su promisoria fertilidad, la fertilidad de una virgen, ha quedado frustrada. Tal es la desgracia de la que ha sido abandonada. Es incapaz de levantarse a sí misma y ni siquiera hay quien desde afuera pueda levantarla. Cuando Dios hizo alianza con Jacob, con Israel, le advirtió que la infidelidad y la idolatría no le saldrían gratis. El Señor fue quien les guió en todas sus campañas militares, en el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Se hicieron famosos, Israel se hizo temido en la conquista y en la defensa de sus territorios, porque con ellos peleaba Jehová de los ejércitos. Salían con 1000 contra 10.000 y vencían, pero ahora ya no tendrían al Señor con ellos. Es interesante el modo verbal en pasado que usa el profeta, como si su condición de muerte ya fuese una realidad cumplida, porque la certeza de la voz de Dios es segura, es inevitable. En opinión de Juan Calvino, él enfatiza este hecho de este carácter también en pasado, enfatiza también el lamento del profeta porque la actitud de ellos es como si no hubiera ningún peligro. Están camino a una perdición segura, el decreto les ha alcanzado por causa de su maldad, pero actúan como si no hubiera ninguna amenaza. Y este modo de hablar en la palabra es común, es la actitud del que anuncia la ira de Dios, pero también se lamenta por la condición de aquellos. Hay angustia, hay lloro. No hay forma de eludir el deber de hacer la advertencia, pero no nos alegramos por el destino de los que rechazan al Señor. Es más bien como la emoción de ese hombre, tal como lo leí, es un hecho verídico, ocurrió en el sur de nuestro país, no recuerdo exactamente el lugar, pero una carretera, un fragmento de la autopista de la carretera norte-sur fue barrida, fue dañada por un aluvión y se produjo un socavón que se llevó parte del camino. Un hombre que cayó con su vehículo ahí sin alcanzar a advertir que había pasado aquello, era de noche, llovía intensamente, él cae a ese lugar, sale de su auto y en ese momento observa que cae otro vehículo con una familia completa en su interior. Esa familia estaba consciente, estaban atentos a lo que estaba pasando y él desesperadamente corre para advertirles que salgan de ese lugar, para ayudarles a salir, pero antes de poder darles ayuda, cae un gran vehículo, un vehículo pesado sobre ellos. Espantoso, ¿no? Mientras tanto, arriba, algunas personas que habían logrado detener sus vehículos desesperadamente trataban de hacerles señas a los otros vehículos para que no continuaran yendo hacia una muerte segura.
Intentaban hacerlos parar advirtiéndoles del peligro, advirtiéndoles de la amenaza que había unos metros más adelante. Con lloro, con angustia, con gritos. Así es y así debe ser anunciado el Evangelio, con seriedad, con pasión, con urgencia, pero con angustia por aquellas almas que se pierden sin escuchar el Evangelio de salvación. Hay acá una sentencia segura, pero sin embargo al mismo tiempo hay una nota de esperanza, porque se menciona un remanente que no quedará caído. Muchos tal vez rechacen la advertencia, muchos tal vez hasta puede que reaccionen violentamente, u otros tal vez se burlen de la predicación del Evangelio, pero algunos oirán. Hay urgencia en hacer el anuncio, pero debe haber angustia también por la condición de la humanidad. ¿Con cuánta mayor razón respecto de los que amamos, de los que son nuestros seres queridos y están lejos del Señor? Porque hay un remanente, el mensaje debe ser entregado, porque a la vista del profeta la situación puede ser catastrófica. Es probable que muchas veces nosotros también nos preguntamos, pero ¿valdrá la pena anunciar el Evangelio a estas personas que rechazan a Dios, que rechazan a la iglesia, que se burlan de Cristo y de los cristianos? Es posible que estemos como en esa situación del profeta Ezequiel, parado frente a un gran valle lleno de huesos secos, y oye la voz del Señor que le dice, ¿vivirán estos huesos? Y tú miras y lo que ves son huesos secos, de muertos. Y te preguntas, ¿puede haber esperanza para esta gente? Y el Señor nos manda, profetiza, anuncia el Evangelio. Y baja la presencia del Espíritu de Dios y esos huesos se levantan como un gran ejército poderoso. Y el Señor sopla su espíritu y se transforman en seres vivos. Así esos huesos se levantaron. Así que nunca dudes del poder de Dios. Por eso el Señor añade en la palabra y continúa diciendo, así dice el Señor, búsquenme y vivirán. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que quiero saltarme un poquito esta parte de este llamado donde dice, buscad al Señor y vivirán, porque ya vamos a referirnos a este llamado en el tercer punto. Pero antes veamos que la palabra nos advierte de la necedad de buscar donde no hay respuesta. Versículo 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a ver Seba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Este texto nos habla, como digo, de la necedad de buscar donde no hay respuesta. El Señor dice, buscad a Jehová. Pero ¿qué hacen muchas personas? Buscan respuestas a su necesidad donde no deben buscar. El texto dice, ni busquen a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. ¿Por qué esta advertencia respecto de estas búsquedas? En tiempo de Samuel, es decir, unos 100 años por lo menos antes de este tiempo, Betel y Gilgal eran centros de adoración para el pueblo de Dios. Antes de que se estableciese en Jerusalén el santuario y el templo, eran los lugares de encuentro con el Señor y el pueblo de Dios. Sin embargo, en el período del reino dividido, Jeroboam los levantó como sustitutos de la ciudad de David, que quedó en Jerusalén. Además, contrató sacerdotes. No se preocupó de que hubiera una continuidad del oficio sacerdotal, de la familia sacerdotal, sino que simplemente contrató sacerdotes y estableció un culto de características ilegítimas. Y se convirtieron más adelante en centros paganos, con una suerte de sincretismo, donde se rendía culto tanto a Jehová el Señor como a ídolos falsos. Entonces, el llamado a buscar al Señor, que repite luego en el verso 6 junto a una nueva advertencia, va acompañada de una clara recomendación de cómo no ha de ser esta búsqueda. Porque la gente muchas veces siente su dolor, se avergüenza de su pecado, tiene angustia por la conciencia de haber obrado mal o porque simplemente le repugnan sus actos sabiendo que es de condenar, porque hay todavía una pequeña porción de conciencia de lo que es correcto o incorrecto. Entonces busca alivio, pero o no lo hace con sinceridad o busca en los lugares incorrectos.
no en la forma que Dios prescribe, entonces de esa manera solo acelera su condenación. Desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, hubo en el mundo un aumento muy significativo de la espiritualidad. Todo lo New Age se hizo popular, ¿no? La nueva era. Y tal vez hoy día no sea tan evidente, pero durante mucho tiempo se decía que una de las dificultades de predicar el Evangelio, de anunciar a Cristo y la palabra de Dios, es que la gente estaba interesada en todo lo que fuera espiritual. El cristianismo también era atractivo e interesante porque era espiritual. Invitar a alguien a la iglesia era atractivo porque era espiritual, porque la gente buscaba cualquier cosa que fuera espiritual. Hoy día tal vez no sea tan evidente, pero ciertas ideologías se han transformado en la religión de muchos. Tienen sus dogmas que son seguidos a pie juntillas, de manera a veces mucho más leal que nosotros seguimos el cristianismo. Tienen un credo que repiten hasta creer ellos mismos. Tienen sus gurúes, sus líderes, y en su fanatismo condena a todo el que no tenga el mismo credo que ellos. También, tristemente, en el mundo cristiano existe un mercado de iglesias para todos los gustos. Emociones, experiencias místicas, exitismo ministerial, el pragmatismo, es decir, si funciona, echémosle para adelante, hasta niveles absurdos. En esas comunidades, el crecimiento de la iglesia es interpretado como confirmación de que Dios los está bendiciendo. Es lo mismo que pasaba en tiempos de Amós. La gente progresaba económicamente, adquiría lujos, se hacían palacios de marfil y decían, Dios nos está bendiciendo, debemos estar muy bien. Así que el crecimiento de las iglesias no es señal de que Dios está bendiciendo. Muchas veces esas iglesias, aunque sea a costo de corromper, de pervertir el Evangelio, actúan como mercenarios de la fe y transforman a los fieles en ganado. Muchos cultos, hermanos, en nuestro tiempo son una verdadera dosis de droga. No hay palabra de Dios, no hay doctrina, no hay alimento saludable, solo comida barata, chatarra espiritual, que excita, por cierto, los sentidos hasta hacerlos reventar de placer, como si fueran el mejor banquete. Así que hay que volver al próximo culto, y al próximo, y al próximo, y al próximo, porque yo necesito esa droga, necesito esa adrenalina, necesito esas hormonas del placer en mi cuerpo. Lo mismo puede decirse de toda forma ilegítima de adoración a Dios. ¿Cómo son confundidos los que ignoran la Escritura cuando se les lleva a ritos, ceremonias y dogmas que Dios nunca prescribió? Busquen al Señor, dicen, pero peregrinen a los Vázquez, vayan a San Sebastián, a ver a San Sebastián ahí en Yumbel, besen anillos y pies de santos, busquen al Señor y solamente al Señor, pero sacrifiquen a Cristo otra vez en la misa, vayan a Roma y compren ahí indulgencias que hay para todos los bolsillos. La palabra de Dios es muy clara. Dice Jesús, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. El Padre está buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Y en verdad. Y Santiago añade, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué mensaje más claro contra el antinomianismo? Esa idea de que si soy creyente en Dios, si un día hice una oración, no es tan importante como yo viva el presente. Así que el llamado del Evangelio no estaría completo si nos conformamos con decirle a la gente que crea en Dios, que asista a la iglesia, cualquier iglesia que sea, que busque una iglesia. En otras palabras, que se haga un religioso. Este pueblo de Israel al que está profetizándole Amós era muy religioso. Tan religiosos eran que añadieron a la adoración del Dios verdadero otros dioses, otras divinidades que pusieron en el mismo lugar donde estaba el santuario a Jehová. Y como creían que les estaba yendo bien,
pensaban que estaban gozando de la bendición de Dios. Por eso, iglesia, cuando el Señor nos dio la gran comisión, nos dijo, vayan y hagan discípulos, no meramente creyentes en Dios, no religiosos, discípulos de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la parte que suele omitirse, como lo hemos dicho otras veces, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Obediencia a la palabra de Cristo. Y el Señor Jesús insistió también con el mensaje de otro de los profetas menores, Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Es de lamentar que aún entre los que asisten a congregaciones cristianas hayan tantos hoy día buscando en Betel, en Gilgal o en Beerseba, es decir, siguiendo una falsa religiosidad, agradándose a sí mismos en vez de agradar al Señor. Se conforman con sucedáneos de la fe verdadera, hasta llegar a acostumbrarse a ella. Están adormecidos, sus conciencias también anestesiadas, y están tan acomodados a su condición, están tan convencidos, porque no les va mal, que están tocados de la bendición de Dios. Nuevamente por eso, hermanos amados, la urgencia del llamado del Señor, indicando la dirección correcta, que es nuestro tercer punto. La dirección correcta es un solo camino. Versículos 4 y 6. Dice así la palabra. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Así dice el Señor: búscame y vivirás. Búscame y vivirás. Y el profeta añade, después hablando él en nombre del Señor, busquen al Señor y vivan. Y háganlo ahora, porque en cualquier momento su ira se desata y ya no habrá tiempo. Ustedes y yo sabemos que cuando en un breve trecho la palabra de Dios repite un concepto, es una forma literaria que indica urgencia, prioridad, gran relevancia. Así que lo primero lo pone en la boca misma del Señor, llamando ahí en primera persona. Y luego el profeta repite el llamado: busquen al Señor, pero háganlo ahora. No digas ya habrá tiempo más adelante para buscar a Dios. En esto el profeta Amós se asemeja al llamado de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busca al Señor, pero hazlo ahora, búscalo ahora, mientras hay tiempo, cuando aún estás oyendo su llamado. ¿Por qué la insistencia? Juan Calvino, una vez más, nos recuerda que el llamado del Evangelio tiene al menos dos efectos. El primero, llamar al arrepentimiento y la conversión verdadera a los que el Señor llamó para salvación. Y segundo, dejar sin excusa a los que se pierden en sus delitos y pecados, los que no podrán decir que no fueron advertidos y llamados al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta forma: a estos, los últimos, ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos, los primeros, olor de vida para vida. Segunda de Corintios 2:16. Y esta doble función de atalaya de Cristo es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber, así como lo fue para el profeta Amós. Somos llamados nosotros para ser portavoces del Evangelio, sabiendo que el Evangelio tiene esas dos funciones: traer a aquellos que son llamados por Dios y dejar sin justificación a aquellos que rechazan, aquellos que dicen: no, gracias, no quiero nada con tu Dios. Por tanto, si tú estás oyendo el llamado de la voz del Señor diciendo: búscame,
Si en tu corazón esto tiene sentido, si de alguna manera a través de este mensaje, o como me dijo un día un joven, algo quiere el Señor conmigo porque esta es la tercera vez que alguien me habla de Cristo en 2 días. Si eso está pasando en tu vida, si de distintas formas el Señor te está llamando, recuerda, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Las que Él llamó para sí, oyen la voz del pastor y responden en fe, responden en arrepentimiento, se vuelven de sus malos caminos y buscan al Señor. Búscame y vivirás. La voz de Dios sigue llamando en nuestro tiempo. En el presente, igual que lo hizo hace siglos atrás a través de Amós, el Señor sigue llamando. Y es un hecho muy interesante, porque al mismo tiempo que es el Señor el que llama y es Él el que abre el corazón, demanda de nosotros una respuesta. Búscame, búscame y vivirás. Puede haber un misterio en aquello, pero sin duda tú no buscarás al Señor si Él no te llama primero. Así que si estás oyendo la voz del Señor, si por distintos medios, en tu conciencia, en tu corazón, estás oyendo el llamado del Señor en este tiempo, ¿qué esperas para responder? ¿Qué esperas para tomar en serio al Señor? No hagas la necedad de decir, todavía tengo muchos compromisos. Hay cosas que debo atender primero. Primero es mi carrera profesional, la formación de mi hogar, pagar mi casa, pagar mi auto, cambiar, no sé, hacer una inversión, tener éxito en mis negocios. ¿Por qué no eres como Amós, que tomado de detrás de sus negocios, obedeció la voz de Dios y fue hasta ese lugar donde fue rechazado, donde incluso podía correr peligro de muerte para cumplir el llamado del Señor? Iglesia querida, Amós es un gran modelo de Dios para los mensajeros de nuestro tiempo. Es un gran modelo de Dios para este tiempo y todos los tiempos en la historia de la iglesia. Su vida nos enseña, hay aquí un error que cometí, no cerré un programa, se me está abriendo una y otra vez. La vida de Amós nos enseña que independiente de cuál sea tu formación y experiencia, independiente del oficio o actividad que estás ejerciendo el día de hoy, si eres estudiante, si eres dueña de casa, si eres un profesional, si eres un comerciante, un empresario, independientemente de tu formación, lleves un año en la vida de la iglesia o hayas nacido en la iglesia y lleves muchos años en ella, no importa cuál sea tu condición, si Dios te llama, obedece al Señor. Tú puedes ser un mensajero de Cristo. Tú puedes ser un mensajero del Señor para un mundo caído, para un mundo que está perdido, que está en el suelo, muerto en delitos y pecados. Y puedes cumplir tu llamado sin temor a lo que pueda decir el mundo, tal como ocurrió en los tiempos de Amós, está ocurriendo hoy. Por portar la voz de Cristo, tal vez seas llamado un peligro para tu cultura, un fanático, un retrógrado, uno que solo se quiere aprovechar de los ingenuos para alguna ganancia personal, ya me lo han dicho. Como ves, nada nuevo debajo del sol. Pero el mensaje del Señor debe continuar siendo entregado. Si hay buenas noticias, es porque primero hay malas noticias. Y las malas noticias son que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. No lo salvarán ni sus obras, ni la filosofía, ni la religiosidad. Más bien el conocimiento le hace más culpable y lo hace aún más responsable de su pecado a los ojos de Dios, que es un Dios justo. De ninguna manera un Dios justo, pero que dice la palabra por la misma razón, porque es un Dios justo, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Pero además de Dios ser un Dios justo, es a la vez rico en misericordia. Un Dios que tanto nos amó, que por el amor que nos tuvo, dio nada menos que a su Hijo, su único, el Señor Jesucristo, para morir en la cruz. Y cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y aceptó la muerte de su Hijo como satisfacción en su justicia, de tal manera que nosotros fuimos librados de toda culpa.
Jesús es el único camino. La salvación no se encuentra en las buenas obras, en la religiosidad, en una espiritualidad holística y no está, por cierto, en una determinada denominación o en grupos religiosos o en ritos y ceremonias. Solo la fe auténtica en el Señor Jesucristo, que es poner toda nuestra confianza para salvación, solo en lo que Jesucristo es y solo en lo que Él hizo por nosotros ahí en esa cruz. Solo la fe en Cristo puede ser y es el camino de salvación para el hombre. ¿Cómo se recibe entonces esta salvación? La palabra dice, búscame y vivirás. Y eso es poner toda nuestra confianza en Cristo. El texto dice, búscame y vivirás, pero recuerda que es el Señor que es el que está llamando, que es el Señor el que está hablando a tu corazón, es Él el que te llama por tu nombre y te dice, búscame y vivirás. Abre entonces tu corazón, responde en fe al llamado del Señor, pídele perdón por tus pecados, reconoce tu necesidad, confiesa que tú no eres capaz de salvarte a ti mismo, que le necesitas como Salvador en tu vida. Abre tu corazón y recíbele como tu Señor y tu Salvador. Y que el Señor bendiga hoy y siempre a toda la iglesia. Les invito a tener un momento de oración y que seguidamente también nos despidamos con la bendición final. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu voz sigue siendo oída en el presente como fue hace siglos atrás. Porque nunca, Señor, te has quedado sin testigos, sin mensajeros. Te damos gracias porque un día alguien nos habló del mensaje de Cristo en nuestra vida. Porque si te estamos siguiendo, Señor, es porque tuviste misericordia de nosotros y tu mensaje llegó a nuestro corazón. Pero abre también el corazón de todos aquellos que aún se resisten, Señor. Aquellos que han cerrado sus corazones. Abre sus corazones, Señor. Pon ahí un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Y que tu mensaje, Señor, sea eficaz para traer a la salvación, así como lo hiciste con nosotros, a aquellos que llamas en el presente para ser tus hijos. Porque lo pedimos no en nuestros méritos, sino en los méritos del único Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Amén.